Hola a todos. Estamos de nuevo en Contado por Kroll. Hoy les traigo una historia de una mujer que me fascina, Medea. Escuchen cómo empieza. Esta historia es supremamente fascinante. Medea es escrita por Eurípides y obviamente yo les sugeriría a todos mis escuchas que pues primero escuchen o vean el video de los argonautas, del viaje de Jasón y los argonautas. Porque la historia de Medea realmente, aunque empieza desde los argonautas, pues aquí es como darle una finalización a esa. Bueno, en la mitología griega, Medea era hija de Eetes. Eetes era el que tenía el vellocino de oro, ok. Él era el rey de Cólquida y era hija de una ninfa que se llamaba Idia. Medea era una sacerdotisa de Hécate, a la que algunos consideran su madre, y de la que se supone que aprendió todos los principios de la hechicería junto a su tía, ¿cierto? Que era la diosa y una maga que se llama Circe, la que aparece en la Odisea. Bueno, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera y comparte su condición de mujer autónoma e inusual, contraria a todo el prototipo ideal de la época. Con otras mujeres, ¿no? Como Calipso, Circe, entre otras. Bueno, además era nieta de Helios, el dios del sol. El que tiene el carro al lado. Bueno, súper chévere que le da la vuelta al mundo, ¿no? Por eso entra el sol, llega, se va. Bueno. Cuando Jasón y los argonautas llegaron a la Cólquida y reclamaron el vellocino de oro, ¿cierto? Pues el rey Eetes, ya lo escuchamos en la otra historia, les prometió que listo, que se lo daría si Jasón era capaz de, pues, como de pasar todas las pruebas que él le puso. Obviamente Jasón aceptó todo esto a pesar de que él sabía que esas pruebas eran casi imposibles de lograr. Sin embargo, hay que aceptar que Jasón solo nunca hubiese logrado esto si Medea no le hubiese ayudado. Medea le ayudó porque su corazón fue traspasado por los dardos certeros del amor de Eros, ¿no? Y además su hermana le había aconsejado que por favor ayudara a Jasón, pues porque Jasón le ayudó a salvar a sus hijos. Es cierto, sus hijos habían naufragado y Jasón los devolvió y todo. Entonces su hermana estaba pues como muy agradecida y le dijo, ay, ayúdele al pobre muchacho, ve así, tal cosa. Bueno, entonces Medea esa misma noche, además de que le habían atravesado Eros, bueno, como ustedes le quieran decir, Cupido, le había atravesado con sus flechas el corazón para que ella se enamorara de Jasón. Su hermana también pues le pidió el favor y esa misma noche Medea fue a la tienda donde Jasón estaba y le proporcionó pues muchas pociones, ungüentos mágicos, además de instrucciones precisas para lograr pues todo lo que tenía que hacer, y de esta forma fue que se permitió que Jasón pues cogiera el preciado trofeo, o sea el vellocino de oro, y pudiera regresar a su patria. Pero Jasón y Medea se casan, ¿hay matrimonio? No, nunca hubo un matrimonio, nunca hubo una ceremonia, nunca hubo algo así. Recuerden que simplemente el hermano de Medea los estaba persiguiendo por orden de su padre con todo un séquito de soldados y todo. Ellos estaban donde el rey Alcinó, donde también llega Odiseo, ¿no? Estaban allá y Alcinó pues dijo, listo, no, si ella es virgen, yo se la devuelvo al hermano para que la lleve al papá. Pero si ella ya no es virgen, yo se la entrego al esposo. O sea, si ella ya no es virgen, no. Y entonces, obviamente, a Medea le llegó el chisme porque Arete, la esposa de Alcinó, le contó. Entonces ellos esa misma noche encima del vellocino de oro, imagínense usted, chao, consumaron su matrimonio y realmente eso fue la consumación de su matrimonio, esa fue la unión que ellos tuvieron.
consumar su matrimonio de manera sexual encima del vellocino de oro y que al otro día el rey Alcinoo como juez dijera, bueno, usted ya la hizo suya, es su esposa, llévesela. Ya, esa fue como la unión que tuvieron ellos, nunca tuvieron realmente como una ceremonia, como algo así, pero ya se consideraban esposos a los ojos de la ley o a los ojos pues de los griegos. Cuando los colcos vieron que no podían regresar con Medea, que no pudieron cumplir las órdenes de Etes, ¿cierto? Y estaban frustrados y les dio miedo volver, que de pronto Etes tuviera una venganza contra ellos y ellos se quedaron mejor en la zona, ellos no regresaron. No quisieron dar la noticia, no volvieron a dar la cara y se quedaron allí. Además, durante toda esta travesía, Medea no solamente le ayudó a conseguir el vellocino de oro, no solamente le ayudó con el ungüento para que los bueyes no lo quemaran, no solamente lo ayudó diciéndole que cuando salieran todos estos soldados tirara la piedra, no solamente lo ayudó a dormir el dragón o la serpiente gigante, no, sino que además durante el camino también lo ayudó. Ella lo ayudó, ¿cierto?, a enfrentar al gigante Talos, mmm, que era enorme y no los dejaba pasar, ni siquiera los dejaba rimar. Bueno, horrible. Ella ayudó para que él se desangrara. Además de hizo magia, hechicería, brujería, como le quieran llamar. Además también gracias a ella fue que el dios Tritón les ayudó para que pudieran proseguir porque hubo un momento en que el barco no podía navegar porque estaba como atascado en la tierra. Bueno, todo esto me da ayuda increíblemente a Jasón para que él pueda lograr no solamente recuperar el vellocino de oro, sino volver hasta su patria y llevarlo. Cuando Jasón y Medea llegaron a Yolco, ¿cierto? Donde Pelias, que era donde querían llegar, a pesar de que Pelias le había dicho a Jasón, listo, tráigame el vellocino de oro y yo le devuelvo el trono, que era de su papá, ¿cierto? Obviamente Pelias se lo había robado, era un usurpador, pero él estaba allí firme y no se quería ir. Y además, pues llevaba muchos años y nunca se imaginó que Jasón volviera vivo, sano y además con el vellocino de oro. Eh, Cuando él se niega a entregarle el trono a pesar de que trajo el vellocino de oro, eh, Medea pues conspiró para que él muriera. Pero entonces no lo querían hacer, no querían matarlo de frente. Y Medea conspiró, pues, o hizo como mucha brujería o hechicería para que fueran las propias hijas de Pelias quienes lo mataran, que además era más perturbador todavía. Ella se caracteriza, ¿cierto? O sea, se disfraza, se hace ver como una anciana sacerdotisa hiperbórea de la diosa Artemisa y fue donde las hijas de él y les mostró, les enseñó que que se podía rejuvenecer a un anciano. Pelias estaba muy anciano. Y ella les mostró cómo cortando la garganta de un carnero, sumergiéndolo en un caldero hirviendo, el carnero que ella metió, ¿cierto? Salió como un corderito súper joven, o sea, rejuvenecido, y las hijas de Pelias, ella les enseñó supuestamente a hacer todo, y las hijas de Pelias fueron y mataron a su papá, le cortaron la garganta, lo partieron en pedacitos, hicieron todo lo que ella hizo con el carnero, lo tiraron a la caldera y obviamente él nunca salió ni joven ni viejo ni de ninguna manera, lo habían matado. Eh, Ellas obviamente lo hicieron con la mejor intención de rejuvenecer a su padre, pero pues no lo lograron y esto fue visto de una manera horrorosa, eh, pues, ¿cierto? Bueno, y se libraron de Pelias, pero todos los habitantes de Yolco, pues, aborrecieron tremendamente este magnicidio y Jasón y Medea se vieron obligados pues a dejar Yolco y se fueron para Corinto. En Corinto ellos vivieron, digamos que felices, contentos, aproximadamente unos 10 años, tuvieron dos hijos y vivían felices. Pero estando ya en Corinto, donde reinaba Creonte o estaba el rey Creonte, entonces Jasón, traicionero, tráfuga, como cuántos hombres, por Dios,
él decide traicionar a Medea, hace un pacto con Creonte, Jasón y Creonte, y él le dice, listo, yo voy a dejar mi esposa, usted me tiene que ayudar a expulsarla de acá de Corinto, usted como rey puede expulsar el que sea, puede exilarla de acá, y yo me caso con su hija. Creonte quería que Jasón se casara con su hija Glauca, una princesa, y listo, y lo arreglaron todo. Medea se da cuenta de lo que ellos querían hacer, se da cuenta de todo, y pues ella era cualquier cosa menos boba, ¿no? Era una mujer bastante perspicaz, bastante inteligente, además tenía una ira, uy, tenía celos, rabia, de todo. Entonces ella le hizo, cuando dijeron que se tenía que ir y todo, dijo, ay, bueno, yo me voy, pero ¿sabe qué? Deme 24 horas para yo organizar mis cosas, se hizo la sufrir. Y durante eso lo que hizo fue organizar uno de sus mejores hechizos, uno de sus mejores magias, uno de sus mejores, digamos que, actuaciones, y fue que construyó un peplo, que es realmente como un manto, para la princesa Glauca como regalo de bodas. Ella sabía que se iba a casar con su esposo Jasón. Realmente ellos no estaban casados de ninguna manera, ¿cierto? Ante ninguna ley, con ningún sacerdote, ni brujo, ni indio, ni nada que le pareciera. Entonces él era libre de casarse con Glauca. Ella le hizo un regalo de bodas que fue ese manto o ese peplo, que era bellísimo, o sea, con piedras preciosas, bordado con hilos de oro, una cosa hermosa. Y cuando Glauca lo recibió, ¿cierto? Pues entonces Medea estaba allí mirando que se lo pusiera, y se liberó en el momento en que ella coge este manto que le regala Medea para su boda y se lo pone en la cabeza. El manto se convierte como en una cosa que tuviera fuego, como si fuera ácido. Hagan de cuenta que fuera ácido. Toda la magia que estaba contenida dentro de ese peplo, la hizo convertir como en una tela llameante, pues para que me entiendan. Y las llamas le consumieron totalmente a ella y a su padre, porque Creonte, cuando vio que a su hija le estaba pasando esto, se le acercó y al tratar de quitarle este peplo, este manto, que además venía como con una parte pues de vestido todo completo, y entonces al tratar de quitárselo se le pegó también de las manos, del cuerpo, mejor dicho, los dos murieron de una manera terrible, ¿cierto? Pues las llamas los consumieron, y Creonte, pues, que se abalanzó al ver a su hija con toda la intención de salvarla, pues también pierde su vida. Glauce muere de una manera horrible. Me encanta esa parte de la obra. Dice así, de manera exacta, dice, no se distinguía la expresión de sus ojos ni su bello rostro. La sangre caía desde lo alto de su cabeza, confundida con el fuego, y las carnes se desprendían de sus huesos como lágrimas de pino bajo los invisibles dientes del veneno. No, eso es una cosa maravillosa, o sea, como una cosa, eso suena divino. Y lo que está diciendo es, juepucha, le destrozó la cara, haga de cuenta que le echaran ácido, la vieja o sea, se deformó, se le irritió la piel, una cosa bellísima para decir esto. O sea, estos manes para escribir estaban solos, una cosa bella, pero linda, ¿no? Bueno, además, para cometer como peor daño a Jasón, ella lo que quería es que a Jasón le doliera el corazón hasta el infinito y más allá. eh, Medea mata a sus dos hijos, ¿cierto? Mata a los dos hijos que Jasón había tenido con ella. Los habitantes de Corinto, pues, por, como en venganza, ¿cierto? Por la muerte de Creonte, y además decepcionados por el comportamiento de Medea, quien habían acogido durante esos 10 años, la apedrearon en el templo de Hera y la obligaron a abandonar en la ciudad. Pero ella ya lo tenía todo fríamente calculado. Ella ya había llamado a su tío, a Helios, el dios del sol, y le ha dicho, ay, venga, tito, ¿usted será que me recoge en su carro cuando yo le haga la ceñita? Y entonces el tío, después de que ella le hizo eso a Glauce y a Creonte, después de que mató a sus hijos, el tío la recogió en el carro y se la llevó, ¿cierto? Pues ella ya tenía
tenía pactado con su tío todo para evitar pues la ira de toda la familia de Creonte y de su propio marido Jasón, ¿cierto? Al que iba a dejar vivito y coleando para que le doliera en el alma porque iba a quedar sin nada, ¿cierto? Y ella es tan tenaz que desde el carro de Helios le grita, ¿no? A los cuerpos de sus hijos muertos allí y Jasón al lado de sus hijos, le dice, oh niños, ¿cómo habéis cómo habéis perecido por la locura de vuestro padre? Pero no los destruyó mi mano derecha, no, sino tu ultraje y tu reciente boda. Así le dijo, y se fue la condenada. Hay una versión de la historia que narra que los corintios fueron quienes mataron los hijos de Medea como castigo por el hechizo que ella le había realizado a Glauce o a Glauca. Pero también cuentan que como castigo una epidemia fue acabando con todos los niños de la ciudad de Corinto y que los corintios no se podían liberar de esa maldición hasta que fueron al oráculo de Delfos a preguntar cómo hicieron y él les dijo que tenían que realizar sacrificios solemnes a los hijos de Medea y que tenían que obligar a todos a guardarles luto. Digamos que eso es una manera de justificar que los dirigentes de Corinto en el siglo V antes de Cristo pagaron al dramaturgo Eurípides para que narrara la tragedia de Medea, ¿cierto? Atribuyendo a la protagonista toda la lista de homicidios y lavando así como la imagen de la ciudad. Esa manipulación acabaría con otras versiones, bueno, que consideraban a Medea como una mujer virtuosa, que no había cometido más pecado, que profesara un profundo amor por su marido, que la abandonó injustamente, etcétera, etcétera. Como habían versiones que justificaban pues todo lo que Medea había hecho, pero cuando le pagan a Eurípides por esto, pues le echan toda la culpa a Medea, la hacen ver como la supervillana supuestamente para poder lavar y para poder que los dioses perdonaran y la peste que había caído sobre su pueblo se fuera. Medea de todas maneras con anterioridad ya había hablado mucho tiempo con Hércules y él le había prometido auxilio, ¿cierto? Él le dijo en caso de que Jasón te falle, de que él incumpla su palabra, de que no sea un buen esposo, pues entonces búsqueme. Y ella se fue y lo buscó en Tebas, pero lastimosamente en el momento en que ella encuentra a Hércules, lo había enloquecido. Él estaba enloquecido y Medea pues lo curó con remedios, con todas las pócimas que ella hacía, pero sin embargo ese momento es en el que Euristeo pues le estaba chuzando a Hércules para que cumpliera con sus trabajos, con los 12 trabajos que tuvo que realizar y Medea se resignó a solo ayudar a su amigo en vez de recibir ayuda de él y se fue. Ella pues empieza a ser como una judía errante, por decirlo así, empieza a andar por muchísimos sitios y después de errar por distintos lugares en busca de protección, pues Medea llega a la ciudad de Atenas. Allá estaba el rey Egeo. Y él no solamente le ofreció hospitalidad, Medea era bellísima, ¿no? Era una mujer de una belleza singular. Ella le ofreció hospitalidad, él le ofreció hospitalidad y no solo eso, se casó con ella. Pero él tampoco apuntaba sin dedal, él estaba bastante viejo, ¿cierto? Y él esperaba que toda la brujería y la hechicería de Medea le permitieran concebir un hijo y así funcionó. Ella cumplió todas sus expectativas, tuvieron un hijo al que llamaron Medo. Y si ustedes recuerdan, cuando yo conté la historia de Teseo y el Minotauro, yo les conté que Teseo era hijo de Geo y toda la cosa que pasó y que él en algún momento llega allá, ¿cierto? Y cuando él llega, claro, allá estaba Medea. Cuando Teseo llega, allá estaba Medea casada y con Medo. Cuando pues Teseo como el hijo secreto de Geo llega a Atenas, dispuesto además a que su padre lo reconociera como heredero, Medea tomó esto como una amenaza al futuro de su hijo. Intentó envenenarlo. Pero Teseo pues descubre que ella y la acusa de cometer horribles crímenes y de brujería, todo esto, y Medea tuvo que huir en ese momento de nuevo y con su hijo. Porque obviamente Egeo no iba a permitir que su verdadero hijo, al que estaba esperando durante tanto tiempo, pues fuera asesinado por ella. Eh,
Bueno, luego digamos que ella queda en el destierro, se va entonces, y una tradición indicaba que tras huir pues precipitadamente de Atenas, Medea se refugió en Italia, donde enseñó a todos los nativos cómo encantar serpientes y ellos la veneraron como diosa con el nombre de Angitia. Allá la creían una diosa y la veneraban. Luego pasó por Tesalia y Medea compitió con Tetis. Tetis, recuerden, es una diosa oceánica, la mamá de Aquiles, en un certamen de belleza. Las dos mujeres eran, bueno, una diosa y esta mujer era bellísima. Eh, ese certamen de belleza era organizado por Idomeneo, que era el rey de Creta. Bueno, allí estuvo, bueno, no ganó, pero le fue muy bien y todo, la alabaron mucho y toda la cosa. De allí ella pasó a Fenicia, donde se estableció por un tiempo y por último llegó a Asia Superior exactamente, donde se casó con uno de los reyes más poderosos de ese lugar. Y cuando este hombre falleció, ella lo sucedió en el trono y fue reina, como siempre quiso, además súper poderosa, ¿no? Ella, digamos, para mí la antecesora de Cleopatra fue Medea. Son mujeres poderosas que reinaron, que demostraron que nunca necesitaban un hombre y eran unas hechiceras poderosísimas, unas brujas increíbles, magas, como les quieran llamar. Eh, y finalmente, cuando ella se entera que su padre, Eetes, había sido destronado por un hermano, o sea, el tío de ella, que se llamaba Perses, destronó a su papá. Entonces Medea coge a su hijo y se va a ayudar al papá. Medo, el hijo de Medea, mata al tío de Medea, mata a Perses. Y entonces en ese momento ya Eetes en agradecimiento dice, bueno, pues ya este reino no va a ser mío y te lo regalo y se lo regalo a su hijo y entonces cambió de nombre y se llamaría a partir de ahí el reino de Media en honor a Medo que lo había salvado. Finalmente Medea muere y dicen que cuando ella falleció se fue a los campos elíseos, que es como el paraíso, el cielo, pues. Y ella vivió feliz para toda la eternidad allá. Yo amo a Medea, me parece una mujer increíble, o sea, astuta, inteligente, ella es independiente. Para la época, escribir una obra donde el personaje principal fuera una mujer, que además tuviera esta perspicacia, que tuviera esta inteligencia, que fuera así de aguerrida, increíble. Yo espero ser un poquito de Medea por acá, aunque sea en un pitico de sangre, alguna cosa, ojalá así un poquito de bruja como ella. Me encanta, me encanta. No sé si a ustedes les haya gustado esta historia, pero a mí me fascina. Y esta fue la historia de Medea en Historias contadas por Kroll. Luego vendré con más historias. Un abrazo y chao.